Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, damos inicio a una nueva emisión del Noticero, el programa de noticias de Punto Cero, en el cual referentes y especialistas de todo el medio comparten las noticias actualizadas de Argentina y del mundo. Hoy es la emisión número 134. ¿Estamos en tercera temporada, Nahue, o segunda temporada? Después confirmame porque en unos días nomás tenemos que anunciar que es nueva temporada, porque sí, porque tenemos que contarles que el Noti no para. El Noti tiene cada vez más noticias de Argentina y del mundo, como decía en el inicio. Mi nombre es Diego González y les voy a estar acompañando por las próximas 2 horas para informar justamente sobre un montón de asuntos de actualidad, entre los cuales ya vamos a dar inicio rápidamente. Vamos a hablar justamente por el recurso de amparo presentado contra el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que firmó y anunció el día miércoles Javier Milei, el presidente electo de la Argentina, y el cual justamente, como decía en esta intro, recibió inmediatamente un recurso de amparo. Y en este caso vamos a hablar justamente con ya podemos decir un amigo de la casa. ¿Sí? Vamos a presentarlo a Jonathan Valdivieso, con quien conversamos en varias oportunidades, ¿sí? Él es ambientalista, urbanista, es abogado y es un especialista justamente en la materia para contarnos justamente sobre el acontecer de los últimos días. Así que Jonathan, bienvenido una vez más a Punto Cero de Noticero. Siempre es un placer escucharte. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, nos reúne en esta oportunidad no algo barrial, no algo local, sino algo nacional. Así es, y algo sumamente grave, ¿no? Que tiene que ver con un acto de tiranía de Milei, de tratar de modificar más de 80 leyes, derogando 40 de ellas a través de un DNU, no cumpliendo ninguno de los elementos que establece la Constitución para que el Poder Ejecutivo se pueda arrogar facultades legislativas. Recordemos que la Constitución de 94 fue bastante tajante en su voluntad de mitigar el presidencialismo, mitigar la concentración del poder público en el presidente, y estableció que el norte del país, el modelo de desarrollo económico, el modelo de progreso con justicia social, era una facultad netamente del Congreso. Esto Milei lo tira por la borda, decidió imponer todo un paquete que va a modificar la organización social, económica y política del país de una forma muy profunda, y va a entrar en vigencia sin haber dado ningún debate democrático. Cabe recalcar que esto va en la sintonía, ¿no?, del paquete de leyes que se van a modificar, la cuestión de dejar en manos del mercado la decisión de las relaciones sociales y económicas de la población, no considerando los derechos humanos. Este es un planteo paradigmático que hace Milei. Establece que sea el mercado el que decida este tipo de relaciones y las regule, y que no se intervenga el Estado. Cuando hablamos de que el Estado no intervenga, es que estamos desconociendo la existencia de derechos humanos, cuya garantía, el último responsable es justamente el Estado. Así que aquí el paradigma que se enfrenta es el mercado o son los derechos, ¿no? O son los derechos humanos. Y cabe recalcar que la democracia también es un derecho humano. Por eso, conjuntamente con otros colectivos, fuimos a la justicia a solicitar la declaración de nulidad de este decreto por violentar los principios republicanos, por violentar los principios democráticos, y también justamente por implantar de forma autoritaria un modelo de país que debe ser discutido democráticamente en el espacio por antonomasia democrático que es el Congreso Nacional. Bien, Jonathan, una pregunta para quienes desconozcan, porque las alertas se prendieron el mismo miércoles, es: ¿se declara inconstitucional? ¿Esto es posible? Si esto es inconstitucional o es ilegal, no debería haber preocupación justamente para que un grupo numeroso de personas salgan a las calles a protestar, porque es decir, no podría implementarse. En ese caso es, si puede implementarse, ¿cuáles son las vías legales, el camino a seguir justamente en un sistema democrático para impedir o para llevar adelante esto? Porque esto, justamente este decreto de necesidad de urgencia, tenía implementación inmediata. Sí, tiene una implementación inmediata luego de publicado en el boletín oficial y transcurrido 8 días, ¿no? Por eso el decreto todavía no está vigente, adquiere vigencia a partir del 29 de diciembre, aunque ya estamos viendo que hay prepagas que el día de hoy están comunicando a sus usuarios que va a incrementar a partir del 22 de enero el 40% de los valores de la prepaga. Sí, Swiss Medical anunció que va a aumentar entre el 40 y 50% a partir de enero. Lo cual es destruir y demoler la capacidad económica de los hogares argentinos. Incluso Infoles, que es el sistema de información legal del Estado Nacional, ya está modificando las leyes, aunque el decreto no está vigente, ¿no?
una total distorsión institucional. Las dos vías principales para cuestionar el decreto es, por una parte, la vía judicial, que se puede hacer a través de amparos colectivos, como lo que presentamos, es decir, solicitando la inconstitucionalidad de la totalidad del DNU, o amparos colectivos sectorizados, es decir, declarando la inconstitucionalidad de, por ejemplo, la regulación que tiene que ver con, o la desregulación del mercado de alquileres, la desregulación del sistema de salud y la prepagas, etcétera, etcétera, o a través de amparos individuales buscando protección personal, ¿no? Que eso también es un camino que pueden seguir muchísimas personas con respecto, por ejemplo, al tema prepagas, ¿no? A estas intimaciones, ir a la justicia y solicitar, para su caso concreto, la declaración de inconstitucionalidad del DNU para no sufrir el tipo de aumentos extraordinarios que se vienen. El otro camino institucional es la discusión en el Congreso Nacional, donde el DNU tiene que ser tratado por la Comisión Bicameral, que dictamina, y luego ser tratado por ambas cámaras. La ley 26.122, que fue aprobada en el año 2006, establece que con la aprobación de una de las cámaras, el decreto ya adquiere vigencia, lo cual también es otra distorsión institucional que planteamos en la justicia y estamos solicitando su inconstitucionalidad, en el caso que se trate el DNU y no logramos suspender antes su vigencia, porque cuando un diputado o un senador presenta un proyecto de ley en el Congreso, tenemos un sistema bicameral. Para que ese proyecto se transforme en ley necesita la aprobación de ambas cámaras. La Constitución no establece la diferencia de si ese proyecto de ley ingresa como un DNU y se habilita que con una cámara se apruebe, ¿no? Debería tener aprobación de ambas cámaras, y si una de las cámaras lo rechaza, el DNU debería caer. Esa desigualdad en el trato de proyectos que ingresan al Congreso no está habilitada por la Constitución, es una reglamentación legal de esta ley que fue dispuesta justamente para incrementar el poder del poder ejecutivo. No tenemos una buena historia, en esto fracasó la reforma del 94 de haber mitigado el poder presidencial o la concentración del poder en el ejecutivo, porque no existe antecedentes de un DNU que haya sido rechazado por el Congreso. Sí existen muchos antecedentes en la justicia de DNU que se declararon nulos e inconstitucionales, porque no cumplieron los requisitos que establece la Constitución. Hace un par de semanas, incluso el Fuero Federal declaró inconstitucional el DNU que establecía las telecomunicaciones como un servicio público y que fue dictado en plena pandemia, sí, ¿no? Donde la necesidad de regular esos servicios para el Poder Ejecutivo fue patente en un contexto de aislamiento, etcétera, etcétera. Aún en ese caso, estamos hablando de crisis sanitaria, pandemia, crisis económica y regulación de los servicios de telecomunicaciones, la justicia federal consideró que no estaba dada las circunstancias excepcionales de estado de necesidad y emergencia. En este caso que estamos hablando, la modificación de más de 80 leyes que van a modificar la organización social, política y económica del país, con un Congreso funcionando y con un Congreso que puede ser convocado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, obviamente, y es claro que no se encuentran dadas las condiciones que establece la Constitución. Por otra parte, la Constitución también dice, como son situaciones excepcionales, las medidas tienen que ser transitorias, coyunturales y temporales. En este caso se están haciendo derogaciones permanentes, ¿no? Y esto tenemos también claro. Es contradictorio al mismo DNU. Exacto. Acá se está imponiendo modificar el modelo de desarrollo, el modelo productivo del país a través de un DNU, sin un mínimo debate democrático. Y cabe recordar nuevamente, ante la imposición de que el mercado sea el que regule las relaciones sociales y económicas de la sociedad, hay que imponer lo que son los derechos humanos. La democracia es un derecho humano que todo habitante del país tiene el deber y el derecho de defender. Bien. A modo de, vamos a decirle, futurología o anticipar posibles escenarios, estamos hablando de una treintena de leyes. El DNU tiene 366 artículos, si no me equivoco, y lo que plantea es un escenario venidero, justamente de modo electoral, es Argentina, de una u otra forma, eligió este camino de liberar mercados. ¿Qué puede pasar aunque se declare inconstitucional, por ejemplo, que así como tenemos ahora medicina prepaga que libera precios, que aumenta un porcentaje, que haya otros rubros, estamos hablando de una treintena, justamente, que empiecen a modificar precios, que liberen el mercado, etcétera, etcétera, aunque se declare inconstitucional? Bueno, acá tenemos dos tipos de respuestas institucionales y los efectos. Si la justicia declara la nulidad o suspende la vigencia del DNU, la nulidad implica que todos los actos que se hicieron bajo el DNU también son nulos, ¿no? Hay que retrotraer hacia atrás.
Si el rechazo viene por parte del Congreso, si el Congreso rechaza el DNU, todos los actos que se hicieron bajo el DNU están vigentes, ¿no? No pierden la vigencia. Así que la intervención del Poder Judicial declarando la nulidad es mucho más intensa que el rechazo que haga el Congreso de ese DNU. Por eso acudimos a la justicia sin esperar el tratamiento del DNU, porque no queremos que se distorsione la vida de los argentinos y argentinas sin ese debate democrático que necesitamos, que repito, nosotros somos absolutamente contrarios a que el mercado sea el eje regulador de la sociedad. Queremos un Estado organizado a través de derechos humanos, pero incluso el que quiera proponer ese debate debe proponerlo en los ámbitos democráticos como es el Congreso. O sea, amplío la pregunta para detallar concretamente, por ejemplo, con el ejemplo ahora que tenemos de medicina prepaga que aumenta 40%. ¿Se declara inconstitucional o la Cámara rechaza el motivo que fuere y se echa todo para atrás? Pero la medicina prepaga aumenta 40% fuera de lo que va a ser la ley. Si el gobierno mismo es el que impone, promulga y fomenta justamente esta liberación de mercado, ¿qué podría pasar? ¿Que directamente aumenten y no haya nadie que regule, controle, sancione, penalice? Bueno, estrictamente se tendría que tener por derogado esa liberación de que las facultades puedan incrementar los precios de sus servicios sin autorización del Ejecutivo. Se consideraría que estos aumentos fueron realizados sin autorización y se tendrían que volver hacia atrás, ¿no? Lo cual generaría todo un grave problema económico, tanto para las prepagas como principalmente. Así que también las modificaciones por DNU generan esta particularidad, ¿no? Por eso los DNU fueron pensados para situaciones excepcionales y transitorias, ¿no? Como pequeñas modificaciones normativas coyunturales y no para cuestiones permanentes, porque generan una inseguridad jurídica de qué pueda suceder a futuro. Imaginemos que la justicia declara la nulidad y todos estos aumentos estuvieron vigentes varios meses. Todas las empresas prepagas van a tener que devolver esos incrementos de dinero a la población porque no fueron autorizados de acuerdo a las leyes que sí recobrarían vigencia, como son las que determinan que los incrementos no se pueden realizar sin autorización del Ejecutivo previamente. Bien. Jonathan, no sé si te queda algo en el tintero para comentar acerca de justamente la presentación del amparo. Desde ya, obviamente, agradecemos siempre tu tiempo y tu disponibilidad y obviamente tus sabias palabras son muy claros también para compartir todos los conceptos. Bueno, creo que esperemos que la justicia actúe de forma acelerada antes del 29 de diciembre, que es el momento que entra en vigencia el DNU. También estamos preparando una serie de denuncias penales, ¿no? Porque arrogarse facultades desde una situación de poder que no le competen son delitos penales en nuestro país, así que también estamos viendo qué modalidad adoptamos frente a eso. Muy bien. Y cualquier otra novedad, por supuesto, el micrófono de acá del Noticiero a disposición, así que desde ya muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes por el espacio. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Fue la palabra de Jonathan Valdivieso, que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con él acerca de, bueno, justamente de la Constitución, de las leyes, de las normativas y de la convivencia, es decir, de la sociedad argentina, siempre bien predispuesto y muy claro con sus conceptos. Abogado ambientalista, urbanista, hemos hablado por cosas locales, barriales, ¿sí? Por construcciones indebidas. Hoy, justamente por el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, el miércoles pasado presentado, el decreto 70/2023 y su recurso de amparo. Nosotros tan rápido comenzamos esta jornada de Noti que no llegué ni a saludar a quienes hacen de alguna manera parte de este noticiero. Del otro lado, en la producción general, está Nahuel Isela. ¿Cómo hiciste correr hoy? Llegué medio tarde y me hacé correr igual. Sos guachín. Ni ese obsequio te calma vos, bestia. También saludamos con las manos mágicas en la operación técnica a Santino Ricciardi. Es de mi confianza. Por supuesto, si lo dice la señora. Así que Santino, bienvenido. Y también del otro lado a Vicky Duclos Cibuete en el manejo de redes y de comunidad. Y hoy creo que es la primera vez que mi vieja me está escuchando. Digo escuchando entre comillas, ahí está del otro lado. Así que Lenita, ¿te tomaste un cafecito, Lenita? Saluda del otro lado. Así que muy bien. Ha sido una mañana de viernes muy alegre y esto continúa. Mejor dicho, recién empieza. Hoy 22 de diciembre del año 2023, emisión número 134. Nosotros tenemos que decirles a ustedes, si se suman por primera vez, que en cada corte tienen un resumen muy, muy breve con algunas noticias que hay que saber en esta jornada. Así que lo que vamos a hacer es música para levantar la jornada este viernes con Tufillo a Finde y ya con un buen olor. No de la Ciudad de Buenos Aires, sino un olor más de verano, ¿sí? Hoy ya estamos en la estación de verano, estamos dando cierre a este año 2023, augurando un mejor 2024,
Pero antes, entonces, flash informativo, música y ya volvemos con mucho más Noticero. Gobierno con comando. Presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno Nacional hizo oficial la creación del Comando Unificado Urbano. El objetivo es prevenir y controlar el orden en el territorio federal. Prepagas libres. A partir del mes de enero, las empresas de medicina prepaga aumentan aproximadamente 40% sus valores. El ajuste es consecuencia del decreto del gobierno para incrementar la competitividad del sistema. Praga de duelo. Un tiroteo en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina en Praga, República Checa, dejó un saldo de 14 muertes y 25 heridos. La policía afirmó haber eliminado al responsable y no descartan un atentado internacional. Temporada de premios. Los Oscars anunciaron la lista de mejores películas y shortlist con las producciones destacadas del año. Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer son las más prenominadas. El club más grande. Este viernes, desde las 15 horas, se juega la final del Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Manchester City enfrenta a Fluminense, donde juegan Julián Álvarez y Germán Cano, respectivamente.